Hola amigos, hoy voy a hacer un vídeo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y es, como dice el título, ¿es el CO2 un gas de efecto invernadero? Pues como habéis escuchado infinidad de veces, la coletilla de que el dióxido de carbono, CO2, es un gas de efecto invernadero y es la causa del cambio climático, y desde este canal ya sabéis que siempre estamos tratando de demostrar que eso no es así. Entonces tenía ganas de hacer este vídeo y como tengo aquí esta pizarra, pues me viene perfecta para demostraros si es cierto eso o no. Vamos a ver lo que dice la teoría oficial. Se supone, esto es el suelo, y lo que nos dicen es que aquí nosotros, pues con los coches, que un coche, se dice que con los coches expulsa humo y que en ese humo hay CO2, ¿vale? Lo que nos dicen es que este humo sube hacia arriba, hacia las partes altas de la atmósfera y crea una capa de CO2. Dicen que es una capa de CO2 y que esto hace efecto invernadero. O sea que lo que nos están diciendo es que aquí hay el sol, el calor que entra procedente del sol, luego no puede salir. Y por eso aquí aumenta la temperatura. Esto es lo que dice la teoría oficial, que el CO2 permanece aquí en suspensión a gran altura y que por eso la temperatura aumenta, porque no puede salir. Ahora vamos a utilizar sus mismas herramientas y vamos a demostrar si eso es posible o no. Pues bien, una vez limpia la pizarra, lo que quiero dejar claro es que esto lo explico no para expertos, sino para la gente normal, para que de una vez por todas dejar clarito el tabú del tema del CO2, ¿vale? Así que lo explicaré de forma sencilla. El dióxido de carbono no es más que una molécula de carbono, la C, y dos moléculas de oxígeno. Esto, si lo representamos en un dibujo, sería tal que así. Aproximadamente una molécula de carbono y dos de oxígeno. Para que la teoría oficial cuadre, hay que cumplir una premisa, y es que el dióxido de carbono tiene que tener la capacidad de mantenerse en suspensión. ¿Y qué necesita un gas para mantenerse en suspensión de forma prolongada? Pues básicamente ser más ligero que el aire, o sea, pesar menos que el aire. Entonces vamos a comprobar si el dióxido de carbono es un gas apto para permanecer en el aire y ser un gas de efecto invernadero. ¿Cómo se calcula esto? Pues muy fácil. Si recordáis la tabla periódica de los elementos, los que hayáis hecho química, y para los que no, lo pondré ahora aquí en pantalla, pues veis, vamos a buscar los componentes del dióxido de carbono. Y como veis, aquí donde está la letra, debajo,
hay un numerito, y eso es el peso atómico del átomo, ¿vale? Hay que dejar claro que el peso molecular, si esto es una molécula de dióxido de carbono, esto tendrá un peso molecular. Bueno, no lo voy a escribir, que es el peso de esta molécula. Y, por otra parte, tenemos el peso atómico de cada una de los átomos que conforman la molécula. Entonces, en la tabla vemos que el átomo de carbono, mirando en la tabla que tenemos aquí, vemos que tiene un peso de 12. Un peso atómico. No voy a entrar en unidades, porque se puede medir en diferentes unidades, en gramos por mol, o en UMA también, pero bueno, en este caso vamos a ceñirnos, no voy a liar más las cosas. ¿Vale? Carbono tiene un peso atómico de 12, y el oxígeno tiene un peso atómico de 16. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, ¿qué se hace? Pues de oxígeno sabemos que tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces 16 por 2 es igual a 32. ¿Vale? Entonces, el peso total de la molécula de dióxido de carbono será la suma de 12, que es el peso del átomo de carbono, más los 32, que es el peso del oxígeno, de las 2 de oxígeno. Esto hace un total de 44. ¿Vale? Este es el resultado que queríamos, 44. Ahora voy a borrar esto y voy a hacer voy a borrar aquí y haré un sitio aquí, porque la intención ahora es calcular el peso del aire de forma aproximada y basándonos en datos científicos. Para calcular el peso molecular del aire, se considera que el aire está formado por un 79% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% está formado por demás gases, que es lo que en todas partes pues llaman como gases raros. Yo voy a poner aquí gases raros y los pondré entre comillas. No es porque sean tan raros, sino porque hay un pupurri de todo, pero como veis es el 1%, o sea, es poquísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso del nitrógeno y el oxígeno. ¿Vale? Para este cálculo se considera el nitrógeno y el oxígeno de forma separada. Entonces lo que vamos a considerar es N2O2, que es lo mismo que son 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Entonces serían nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno. Realmente, como lo vamos a poner conjunto, pues bueno, estos estarían unidos los 4. Pero como veis, la proporción es diferente. ¿Vale? O sea, es difícil dibujar esto a proporción real, pero no es difícil calcularlo a proporción real, puesto que sabemos que es el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. ¿Vale? Así que ahora, ¿cómo se hace? Pues hacemos la misma operación. Nos vamos a la tabla periódica, que la pongo aquí en pantalla,
al menos el espacio que nos conviene, y vemos que el nitrógeno tiene un peso atómico de 14 y el oxígeno tiene un peso atómico de 16. Bueno, ya lo vimos aquí, de 16. ¿Vale? Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Por 2 son 2 de nitrógeno, por 2 son 2 de oxígeno. Entonces, también, para no complicar esto demasiado, el nitrógeno es un 79%. En vez de multiplicarlo por 79 y dividirlo entre 100, lo vamos a pasar a tanto por 1. ¿Vale? Que 79% en tanto por 1 sería 0,79. O sea que lo multiplicamos por 0,79. No sé si se ve, lo voy a enfocar. ¿Vale? Bueno, como aquí veis, los dos átomos de nitrógeno son 2, oxígeno, ¿vale? Nitrógeno hemos dicho que lo íbamos a hacer por 2 por tanto por 1, 0,79. Son 14 por 2 por 0,79 y el oxígeno son 16 por 2 por 21% a tanto por 1 es 0,21 por 0,21. ¿Vale? Calculamos esto y nos da un 22,12. Y ahora calculamos el oxígeno. Estamos redondeando para no utilizar todos los números que habéis visto en la tabla periódica. Pero bueno, eso es despreciable la diferencia que pueda llegar a haber. Y nos da 6,72. 6,72. Vamos a sumar esto y nos va a dar el resultado de 28,84. ¿Vale? Pero redondeando hacia arriba, pues bueno, hacia arriba, porque es 84, pues vamos a redondear a 29. 29. Voy a borrar la pizarra y vamos a apuntar los dos resultados. Bueno, una vez limpiada la pizarra, que tela marinera con la pizarra esta, lo mal que se limpia, hemos dicho que tenemos el peso del CO2 es igual 44 y el peso del aire es 29. Pues sí, algunos ya los habréis dado cuenta, no haría falta que lo diga, pero para el que no se haya dado cuenta os lo voy a explicar así de claro lo que se ve. El dióxido de carbono es más pesado que el aire, por lo que el dióxido de carbono no puede permanecer en las partes altas de la atmósfera. Si esto es el suelo, el dióxido de carbono no puede permanecer en las partes altas de la atmósfera, porque al pesar más que el aire se va hacia abajo. Antes de seguir, para los posibles escépticos que vean escépticos, pseudoescépticos, ¿vale? O los trolls, porque también hay mucho troll aquí que ya conocemos quiénes son. Pueden decir, es que el peso de los gases cambia según la temperatura. Y claro que sí, eso es cierto. Si, por ejemplo, tenemos que un cochecito,
expulsa por el tubo de escape muchos gases, entre los cuales dióxido de carbono, pero ya os digo yo que no es el más perjudicial, ¿vale? Cuando el humo sale de los coches, el gas es caliente. Al ser caliente tiene menos peso y se va hacia arriba, porque al ser más ligero sí puede ir arriba, siempre y cuando tenga menos peso que el peso propio del aire. Tened en cuenta que el aire caliente también va hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? En la hipótesis de que el CO2 salga muy caliente del humo, del tubo de escape, y se vaya hacia arriba, ¿qué pasa? Que a medida que sube de altura, se va enfriando. Ya sabéis que a mayor altura, menor temperatura. Menor temperatura. Ya sabéis que en las montañas hace más frío que en los valles, porque cuanto mayor es la altura, la temperatura es menor. O sea que ese CO2 que sale de aquí, caliente, a la temperatura de la combustión, comienza a subir hacia arriba hasta que llega a un punto que se enfría. Y entonces lo que hace es volver a caer hacia abajo. Por lo tanto, queda demostrado que el CO2, la teoría de que el CO2 es un gas de efecto invernadero, no puede ser válida. ¿Por qué? Aquí queda demostrado que el dióxido de carbono es más pesado que el aire. Y en el caso de que el dióxido de carbono esté a una temperatura mayor que haga que su peso sea inferior y por lo tanto sea más ligero y suba hacia arriba, eso no importa porque a medida que coge altura se enfría y vuelve a caer para abajo. ¿Vale? Entonces ya está desmontado muy sencillamente, espero que todos lo hayáis entendido, de esta forma tan sencilla, que el dióxido de carbono no puede ser un gas de efecto invernadero. No puede, o sea, así de claro. ¿Vale? Es imposible que el dióxido de carbono pueda permanecer en las capas altas de la atmósfera por mucho tiempo. Es más, imaginaos en el caso de que tengamos un avión, no un chemtrail, no uno de esos que manipulan el clima, sino un avión normal que echara humo normal. Imaginad que ese avión echara dióxido de carbono caliente. Ya sabéis que en las partes altas de la atmósfera hay temperaturas bajísimas, por debajo de cero. O sea que automáticamente que saliera CO2, lo primero que haría sería, al enfriarse, irse hacia abajo. Se iría hacia abajo. Por lo tanto, queda claro que el dióxido de carbono se acumula en las partes bajas de la atmósfera. Hay otros gases ligeros que sí que se acumulan arriba, que son más ligeros que el aire, pero el dióxido de carbono se acumula debajo, a nivel de tierra o en el fondo marino. Y si miramos en la biología, en la naturaleza, pues ya sabemos que a través de la fotosíntesis, las plantas, que están aquí, a ras de suelo, ¿no? Las plantas están a nivel de tierra, cogen ese dióxido de carbono, toman ese dióxido de carbono y expulsan oxígeno. ¿Vale? O sea que ya veis que todo cuadra, ¿no? Así de esta forma todo cuadra. Tanto científicamente que hemos calculado los pesos atómicos, o sea, los pesos moleculares, con los pesos atómicos que nos vienen en la tabla periódica, y que aun por influencia de la temperatura siempre va a ir hacia abajo.
y las plantas lo van a captar para convertirlo en oxígeno. Entonces, ¿veis cómo esa idea que nos han metido de que la comunidad científica está tan convencida de que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, con unas cuantas operaciones básicas de nivel de bachillerato, de primero de bachillerato, ya uno se puede dar cuenta que el dióxido de carbono no puede permanecer a gran altura. Siempre se irá hacia abajo. Si yo tiro una piedra, esta siempre va a caer al suelo, ¿no? Pues casi igual. Juegan con el tema de que es un gas, la gente pues... mucha gente desconoce estas cosas, se cree que es más complicado de lo que luego resulta, y como es un gas y no se ve, pues uno se lo cree. Si lo dicen los expertos, pues... ¿vale? Y con esto pues es todo para este vídeo, no me quiero extender mucho, y dejamos el tema del dióxido de carbono para más vídeos, o tengo intención de hacer algún vídeo más hablando sobre el malvado dióxido de carbono, y vamos a ver si es tan malvado o no. Así que con eso lo dejamos aquí. Si os ha gustado, clicad al like, y sobre todo, más que el like, me interesa que lo compartáis con más gente. Si no es el vídeo, que al menos se lo expliquéis vosotros, porque hay que destapar el fraude este del calentamiento global por el dióxido de carbono. Eso es un fraude y es obligación de todos que lo digamos a los demás y que quede esto claro, porque nos están tomando por tontos. Así que con esto lo dejamos hasta la próxima. Chao.